Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar sobre el tema 2 de nuestra materia de evaluación y aseguramiento de la calidad educativa. Trataremos el tema 2 que es evaluación del aprendizaje en el aula. Para ello vamos a analizar los diferentes temas que son 4. El número 1 es el panorama histórico de la medición educativa en las aulas. Recordemos que desde que se originó la humanidad, el hombre ha evolucionado y con esto las prácticas cotidianas que realiza. Una de ellas es la evaluación. Con esta se han logrado llegar a grandes creaciones y mejorar la calidad en diferentes aspectos. Uno de ellos es la evaluación, la educación, que ha sido muy importante. Tenemos los 4 periodos o generaciones, si ustedes recuerdan, desde la clase anterior, en la semana número 1, vimos la primera generación que abarca del año 2000 a.C. a 1930 después de Cristo y es el periodo pre-tayleriano. Esta época, desde sus orígenes, pues genera uno de los términos más importantes o de los más importantes en la educación, que es la evaluación. Por ejemplo, desde el siglo II antes de Cristo, los chinos ya seleccionaban su personal dependiendo de sus habilidades, también algunos griegos, etcétera. Sócrates en el siglo V antes de Cristo fue uno de los que creó los cuestionarios y buscaba que sus alumnos analizaran e investigaran por qué pasan las cosas. En algunos siglos posteriores, por ejemplo, en el siglo XVII, Juan Amos Comenio publica su obra didáctica magna. En esta hace una revisión a lo que se ha enseñado y lo que se ha aprendido por parte del alumno. También en el siglo XVIII se empiezan ya a establecer exámenes escritos de ingreso a universidades que generalmente estaban más saturadas. Eh, en el siglo XIX nace la evaluación en la escuela tradicional. Se da una valoración al trabajo mediante una calificación y se establecen diplomas de grado. A partir de esta fecha, pues se empieza a generar este proceso de la evaluación, cómo debería de ser, etcétera. Por ejemplo, en Gran Bretaña se crea una comisión para evaluar a Irlanda, verificando el nivel de los niños, si era muy bueno, malo, etcétera. Nos pasamos a la generación número 2, que es la evaluación descriptiva, donde el individuo se evalúa de acuerdo a su estándar y es el periodo tayleriano. Esta época es de más irresponsabilidad social o de la inocencia porque, pues por las situaciones que se pasaban, eh, pues no se generaba tanto auge en la evaluación, no era muy importante. La evaluación pasa también a un primer plano y la medición a un segundo plano. Nace el término evaluación educativa. La evaluación de Tyler determina el cambio ocurrido en los alumnos, la eficacia del programa escolar y la educación continua del profesor. Entonces ya abarca estos 3 aspectos. El querer olvidar la Segunda Guerra Mundial en este periodo, pues se genera que, por ejemplo, eh, se decía que no había tantos problemas y no había una mirada hacia formar maestros competentes. Todo decía que estaba bien y por eso no se daba solución a la población menos favorecida y también se detectaron problemas en el sistema educativo. En la era del juicio y la valoración, principalmente en Estados Unidos, se inicia con eh, en Estados Unidos se genera esa situación de desconfianza porque Rusia es quien lanza el primer satélite artificial al espacio y por eso se piensa que no están haciendo bien su trabajo. A partir de esto se generan programas educativos y que tienen que ver con la evaluación directamente. Actualmente la rendición de cuentas se puede simplificar con los exámenes PISA, las pruebas PIRLS,
y es una época de reflexión sobre los diversos programas evaluativos que pretenden aclarar la multidimensionalidad del proceso educativo. No se enfoca solo en el producto, sino también en el proceso y en lo que implica. La última generación es a finales del siglo XX y es la época de la profesionalización. La evaluación pasa de los objetivos a la toma de decisiones. Sus principales características es la pluralidad conceptual y metodológica. Se pasa de un modelo positivista a un modelo naturalista. A partir de ahí surge el constructivismo como una nueva visión de evaluación y aprendizaje. Lincoln y Guba analizan la aparición de más de 40 modelos de propuestas evaluativas, entre ellas Stake, McDonald's, Parle, Hamilton, Einser, generan también sus estudios y por eso se habla de una profesionalización. Continuando con nuestro tema de evaluación, la evaluación formativa, una de las principales y que tiene mayor auge actualmente, es porque en ella se toman decisiones respecto al estudiante y no es de forma aislada. Se genera una retroalimentación para modificar las actividades que se están realizando tanto de enseñanza como aprendizaje. Se da durante todo el proceso y su propósito es obtener información sobre el progreso del alumno para identificar las necesidades de aprendizaje y las limitaciones que se tienen. Algunos alcances de la evaluación formativa es que evalúa las dificultades del aprendizaje, retroalimenta a los actores del proceso, tanto alumnos como docentes. Esta evaluación es más activa, reformula y reajusta las acciones del estudiante y del docente después de esa retroalimentación, contribuye al desarrollo de los objetivos de aprendizaje, también motiva al estudiante a participar de forma más activa e informa y orienta sobre el progreso del proceso de aprendizaje. Como ustedes pueden darse cuenta, es más amplio su enfoque y sobre todo que dentro de la retroalimentación analizamos que hay diferentes componentes. Uno de los principales es que la evaluación formativa tiene feedback y pues es parte de esta retroalimentación. Esta retroalimentación generalmente recibe un trato superficial, pero como podemos darnos cuenta, es carente de un sustento o marco teórico. Cuando nosotros hablamos de que no es superficial es porque en ocasiones decimos, estás mal, le decimos al alumno, estás mal, corrige, pero no le decimos el por qué. El profesor no se pone a decirle de manera escrita o verbal qué tiene que modificar, entonces se hace nada más por hacer. Y la retroalimentación formativa tiene esta característica de que va a cambiar, de generar otras habilidades como por ejemplo ser más claros en los objetivos de aprendizaje, diseñar lecciones y tareas claras que comuniquen los objetivos a los estudiantes y sobre todo que puede ser muy poderosa si se hace bien. Este poder radica en el enfoque de doble acercamiento dirigido tanto a los factores cognitivos como emocionales. Lo cognitivo es porque recordemos que tiene que ver con el aprendizaje y lo emocional porque cuando el alumno es seguro de lo que está haciendo y genera también esta motivación hacia el logro de mejores resultados, sabe cómo hacerlo, se dirige de una manera correcta, pues eso va a generar que el alumno lo haga bien y se sienta satisfecho con su resultado. De esa manera también la retroalimentación es formativa. La mejora de la calidad dentro de la retroalimentación es porque en la enseñanza superior genera un papel más activo en la implicación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Favorece también la comprensión de los procesos de aprendizaje complejos. Genera un desarrollo de estrategias de habilidades metacognitivas y de aprendizaje. Son claros los criterios de evaluación. Existe feedback, donde el alumno genera más conciencia de lo que hace. La experiencia de aprendizaje en sí misma sirve como ejemplo para el desarrollo de la futura profesión. Existe un diálogo que promueve entre estudiantes y docentes. La contribución a comprender mejor la práctica docente se va generando de manera más exacta. Entonces, es importante que todos los actores participen dentro de la retroalimentación. La evaluación sumativa y la calificación. Es un término que muchas veces nosotros decimos, si existe la evaluación formativa, ¿por qué debe existir la evaluación sumativa? La evaluación sumativa se genera por esta necesidad de que el alumno sepa cuánto sabe.
Al final la meta de la evaluación es conocer el nivel y verificar qué tanto logro se ha tenido. Para que nosotros podamos acreditar una materia o un curso o un nivel educativo, necesitamos una acreditación y esto se hace a través de una calificación. Por ejemplo, Scriven decía que la acreditación de que estos niveles educativos se den exige que se logren, pero también que se les dé por parte del alumno una evaluación sumativa porque nos genera un número o un nivel educativo, algo con que compararlos. Sus principales objetivos son que informa a los alumnos sobre el aprendizaje, cuánto obtuviste de acuerdo a una escala numérica o con letras o con un valor. Mide los aprendizajes finales, las capacidades, conocimientos y habilidades. Es una herramienta que se emplea para sancionar o reconocer. Por ejemplo, si no acreditas, vas a tener que generar un examen o vas a hacer otra acción para poder pasar la materia, por así decirlo. Y si sacas un 10, vas a ser de los primeros lugares, estar en el cuadro de honor, tener un reconocimiento, etcétera. La evaluación nos genera certificación, es decir, nos da esta característica de haber cursado y haber acreditado, haber pasado y tener un nivel educativo. Está destinada para comparar al alumnado. Es decir, tú tuviste 10 y el otro tuvo 8 o 7 y en ese 8 o 7 es porque a ti te faltó algo y estamos generando una comparación en el resultado. Mejora la calidad de la educación. Al ver que me falta generar o cambiar, entonces voy a tener mejores resultados educativos. La evaluación en este sentido está representado el sistema educativo por los profesores, ellos se encargan de evaluar y aquí tenemos la calificación, que calificar es entendida como ese sentido de que materializar un juicio emitido, decir cuánto obtuviste y dar una nota alfanumérica, solo numérica o solo del alfabeto. La acción es esporádica, circunstancial y puntual. Puede ser al final o siempre es al final y es sumativa. Su función es certificadora, es decir, que cuando se alcanza un determinado objetivo o nivel, tiene la función selectiva porque nos permite situar al alumno en diferentes puestos o identificar quién alcanzó más resultados o menos. Tiene una función comparativa, lo que les comentaba, y una función de control. Esta obligación legal del profesor de calificar al alumno para que tenga ese control y sobre todo diga si acreditó o no. Finalmente tenemos el tema de evaluación externa y en gran escala. La evaluación externa se hace en el proceso, pero es por un factor que no pertenece a la institución educativa, organización o grupo. Esta valoración sirve para saber si la escuela o el instituto cumple con los niveles estandarizados o los niveles que se esperan mínimos impuestos por el Ministerio de Educación o el gobierno o en este caso la Secretaría de Educación en México. Cuando se realiza con las siguientes características. La evaluación es bajo un evaluador ajeno, decíamos la persona no pertenece a esta institución, es imparcial porque no tiene intereses y no existiría este problema de por qué me afecte o no me afecte, y tiene la alta estandarización porque es para diferentes instituciones con el objetivo de medir qué se ha logrado y no. Algunos métodos utilizados son las entrevistas, encuestas, grupos focales, observación directa y auditorías. Los invito a que revisen su guía de aprendizaje para que amplíen más el conocimiento sobre esta temática que es muy importante. Esta semana vamos a elaborar como actividad una línea del tiempo sobre el panorama histórico de la evaluación en las aulas y una infografía sobre la evaluación formativa, la sumativa, externa y la calificación. Ambos archivos se subirán en el mismo PDF y les espero que por favor si tienen alguna duda la hagan llegar. Esta evaluación tiene un 15% en el valor de su escala y es la actividad 1 de la semana 2. Les agradezco mucho que hayan enviado algunas preguntas para poder enriquecer los temas y por favor revisen el video cada semana para que podamos ampliar nuestros conocimientos. Que tengan un excelente día, tarde o noche.